Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de Engie, que es una eléctrica francesa. Y como pasa con casi todas las eléctricas, pues Engie se está centrando cada vez más en las renovables y de cara al futuro quiere que sus 4 negocios principales sean estos: las renovables, las redes, que están muy relacionadas con las renovables, el gas y los servicios relacionados con la electricidad y con el gas. Engie ya está en estos 4 negocios. Lo que va a hacer ahora es salir de otros negocios para meter más dinero en estos, que son los que tienen más futuro. El principal problema de Engie, pero que a la vez es uno de sus grandes atractivos, como ahora veremos, es que tiene una rentabilidad bastante baja. Fijaros que es la eléctrica del mundo que tiene más capacidad de generación instalada, quitando alguna empresa pública de algún país como China, y sin embargo gana menos dinero que otras empresas que tienen mucha menos capacidad instalada que ella, como por ejemplo Iberdrola. También por eso la capitalización de Engie es mucho más baja que la de Iberdrola. Y por eso decía que esa baja rentabilidad es a la vez un gran problema, o uno de su principal problema, pero también es uno de sus principales atractivos, porque esto hace que tenga bastante potencial de crecimiento y de mejora, y esta vez, como vamos a ver ahora, creo que sí es bastante probable que consiga desarrollar ese potencial. En 2019, por ejemplo, que es el último año publicado entero de las dos, pues Engie tuvo unos ingresos el doble que los de Iberdrola, pero sin embargo ganó la tercera parte que Iberdrola. Esta rentabilidad tan baja pues no es lógica, aunque sea lo que lleva sucediendo en Engie desde hace años. Pero ahora sí que tiene unos planes que me parecen buenos y creíbles para cambiar esta situación y mejorar su rentabilidad. ¿Y por qué es tan poco rentable Engie? Pues porque Engie es la fusión de dos empresas. Una era privada, Suez, y la otra era pública, Gas de France. Estas dos empresas se fusionaron en 2006, pero las ineficiencias de Gas de France no se han solucionado en todo este tiempo como habría sido lo normal. En Gas de France, pues además de los trabajadores que hacían el trabajo real, pues había demasiada gente haciendo demasiado poco y se les ha mantenido demasiados años. Esta fusión fue forzada en gran parte por el gobierno francés y fue una fusión más política que económica, que ni fue bien diseñada ni luego ha sido bien ejecutada hasta este momento. Pero ahora parece que por fin se quiere empezar a resolver esta situación y por eso este es uno de los grandes atractivos de Engie. De todas formas, aunque no mejorase mucho su rentabilidad, el precio actual es bueno, como vamos a ver ahora. Una cosa importante es que el ambiente en Francia, las empresas que fueron públicas o que siguen siendo públicas, ha cambiado bastante en los últimos años. Y por eso ahora parece más probable y más creíble que Engie y las demás empresas públicas francesas vayan mejorando más su rentabilidad. Realmente el ambiente hacia las empresas públicas ha ido cambiando para bien en Francia y en toda Europa, incluida España. Así que esta es una cosa que ha ido bien y también nos tenemos que fijar en las cosas que van bien en la sociedad y en la política. El Estado francés sigue teniendo el 24% de Engie y los empleados de Engie tienen el 3%, que también es un dato interesante. ¿Cómo va a mejorar Engie su rentabilidad y su eficiencia? ¿Y por qué me parece que ahora es más creíble que esto suceda de verdad? Pues lo va a hacer de varias formas. Igual que os he contado en el caso de otras empresas como AXA, en este vídeo de AXA que os dejo por aquí, pues en los próximos años Engie no quiere estar en más países sino en menos. Y el objetivo de esto, lógicamente, es ser más rentable, saliendo de esos países en los que tiene menos presencia y es menos rentable, para coger ese dinero e invertirlo en los países que tienen más presencia y es más rentable. Ahora mismo los ingresos de Engie se reparten como veis en este gráfico y está presente en unos 70 países. Pues de cara al futuro quiere estar presente solo en 20 países, más o menos aproximadamente. El objetivo en cuanto a energías renovables es que supongan aproximadamente el 60% del negocio para 2030. Y otro objetivo que es muy importante, y no solo por Engie, es el del gas renovable. Hablamos mucho en el foro sobre las diferencias entre el petróleo y el gas, y una de las más importantes es que el petróleo no puede ser renovable, pero el gas sí que puede ser renovable. Pues fijaros que Engie, que es una empresa con un peso del gas muy importante en su negocio, porque le viene de Gas de France, pues tiene como objetivo para 2050 que el 100% de su gas sea renovable. Esto es un cambio muy grande. Este dato es muy interesante para Engie, pero también para muchas otras empresas que trabajan en el negocio del gas, como por ejemplo en la gas. Porque el gas natural puede que en algún momento del futuro vaya yendo a menos, pero irá siendo sustituido por el gas renovable y las empresas de gas ganarán más dinero en el futuro con el gas renovable en lugar de con el gas natural. Os voy a ir comparando a Engie con Iberdrola, que es la eléctrica más grande de España, para que os vayáis situando con las grandes cifras mejor y lo vayáis viendo todo más claro. A finales de 2019, que es el último año completo del que hay datos, Engie tenía una capacidad renovable de 27 gigavatios y espera ir aumentándola a un ritmo de 3-4 gigavatios al año. Iberdrola a final de 2019 ya tenía 32 gigavatios renovables y para 2025 espera llegar a los 60 gigavatios
como os conté en este vídeo sobre el plan estratégico de Iberdrola hasta 2025 que os dejo por aquí. Así que Iberdrola tiene ya más capacidad renovable que Engie y la va a ir aumentando a un ritmo más alto, con lo cual la diferencia a favor de Iberdrola cada vez será mayor. Pero aunque Engie tenga menos capacidad renovable que Iberdrola, Engie tiene una capacidad renovable muy buena y la va a aumentar a un ritmo muy bueno. Lo único que sucede es que en este punto concreto Iberdrola es más grande, tiene más tamaño que Engie, pero Engie en total es más grande, porque tiene una capacidad de generación de electricidad total instalada que es el doble que la de Iberdrola, aunque a pesar de eso ganan bastante menos dinero que Iberdrola, como os comenté antes. Y por eso esto es muy interesante, porque Engie es poco eficiente, pero tiene capacidad para ganar mucho más dinero si mejora su eficiencia. Es esa doble cara de Engie que es lo que le hace, por un lado, que no guste mucho a lo mejor, pero por otro lado, que tenga un gran atractivo. Otro dato interesante para ver la diferencia de eficiencia entre una y otra es que Engie tiene más de 170.000 empleados e Iberdrola tiene solo 35.000. Y recordad que Iberdrola con 35.000 empleados gana más que Engie con 160.000. Hace poco Engie le ha vendido el 30% de Suez a Veolia por 3.400 millones de euros. Y las grandes cifras es bueno que las comparemos siempre con algo para que nos hagamos una idea de cómo de grandes o de menos grandes son. Entonces en este caso estos 3.400 millones son el 11% de la capitalización actual de Engie. Así que por esta venta Engie ha conseguido mucho dinero. La actual Suez, esta participación que ha vendido ahora Engie, no es mala empresa ni mucho menos, pero en general es mejor que las empresas inviertan el dinero en negocios que ellas gestionan que en tener participaciones en otras empresas que cotizan en bolsa. Por eso en este caso es más probable que Engie mejore su rentabilidad habiendo vendido estas acciones de Suez e invirtiendo ese dinero en los 4 negocios principales que vimos antes, el de renovables, redes, gas y servicios de clientes, o sea, servicios a clientes de electricidad y de gas, que se hubiera mantenido la participación en Suez como hasta ahora. Y además es prácticamente seguro que Engie va a seguir vendiendo otros negocios para invertir ese dinero en esos 4 principales negocios que son los más rentables y los que le van a hacer crecer más en el futuro. Esto es muy parecido a lo que va a hacer Repsol en su plan estratégico hasta 2025 y que os comenté en este vídeo sobre Repsol que os dejo por aquí, que también va a ir vendiendo negocios que son menos rentables para Repsol para invertir ese dinero en otros negocios que son más rentables y que le van a hacer crecer más en el futuro. En esta misma línea, pues Engie va a dividir su actual división de clientes en 2. Y la de la derecha, o sea, la que es menos rentable, que es la de la derecha de este gráfico, pues es probable que la venda de forma total o parcial. En cuanto a la deuda, pues Engie no es una empresa muy endeudada. Como veis en la base de datos que tengo en la web, y el enlace a la base de datos ya sabéis que está debajo de este vídeo, igual que debajo de todos los vídeos en la descripción, pues en los últimos años el ratio deuda neta EBITDA de Engie se ha movido entre las 2 y las 2,5 veces, y en 2019 pues cerró en 2,5 veces. En 2020 el ratio deuda neta EBITDA a Engie le subirá algo por el parón económico, como es lógico, pero esta no es una deuda alta para una eléctrica, y sumando a esto las ventas de pequeños activos que la va a ir haciendo, está en una situación de balance muy buena para llevar a cabo la transformación de mejora de la rentabilidad que quiere hacer. Pensad que si tuviese una deuda muy alta, pues las probabilidades de realizar estos planes que estamos viendo se reducirían. Tampoco es que fuesen imposibles, podría hacer algo, pero seguramente lo que podría hacer sería menos ambicioso que lo que va a hacer, que es lo que estamos viendo. El PER de Engie en estos momentos despista un poco, o despista bastante, porque ya lleva varios años haciendo deterioros contables para prepararse para este plan de transformación. Y esos deterioros contables de años anteriores han sido parte del proceso de mejora en el que está Engie y que parece que ahora se va a acelerar. Así que para valorar a Engie ahora mismo no es útil ni el PER de 2019, ni el de 2020 cuando salgan los resultados dentro de poco, ni la media de los últimos años, tampoco lo es. El dividendo sí es más útil porque desde 2017 está pagando el dividendo que realmente puede pagar. Hasta 2016 pagó más dividendo del que podía pagar, porque como os digo, el origen de Engie es una fusión más bien política y un tanto extraña, entonces la gestión no era buena y la política de dividendos pues tampoco se ajustaba a la realidad de la empresa. Pero ahora sí que parece que está haciendo planes serios para mejorar de verdad su rentabilidad. Como pasa con muchas empresas francesas, las acciones de Engie también se pueden comprar a través de la propia Engie. Entonces, en el vídeo de Air Liquide que os dejo por aquí, pues os explico qué es esto de comprar acciones de una empresa a través de la propia empresa, que es algo muy frecuente en Francia. Y también se pueden comprar acciones de Engie a través de cualquier broker, como pasa con cualquier empresa, con cualquier broker, lógicamente. En el caso de Engie, las ventajas de comprar acciones de Engie a través de la propia Engie son que os retendrán ya el 12,8% de los dividendos, así que al hacer el IRPF recuperaréis toda o casi toda la retención, casi seguro, y que no hay comisiones ni de mantenimiento ni de custodia.
En este caso, en el Dengi, no hay ventajas de estas de cobrar algo más de dividendos o de recibir acciones gratis cada X tiempo, como pasa en otras empresas como Air Liquide, por ejemplo. Creo que Engie entre 10 y 12 euros es una compra interesante. El PER ya os he dicho que no nos es útil, nos despista por los deterioros contables de los últimos años, pero el dividendo sí, y en esta zona la rentabilidad por dividendo es de entre el 6,7% y el 8%. A partir de este nivel, y quitando lo que pueda pasar en 2020, lógicamente, por el parón económico, el dividendo irá subiendo, ya veremos a qué ritmo. Lo interesante de Engie, o lo más interesante, es que tiene potencial para ganar mucho más dinero y pagar mucho más dividendos si consigue hacer realidad estos planes de mejora que hemos visto en el vídeo, y que creo que en este momento, en esta situación y por todo lo que os he contado, es bastante probable que lo consiga. Si no lo consigue totalmente, al menos lo conseguirá en parte, y lo que sí creo es que va a mejorar bastante su eficiencia y su rentabilidad respecto a la que ha tenido hasta ahora. E incluso aunque no mejorase mucho su rentabilidad, este de 10-12 euros sería un buen precio. Pero es que por todo lo que os he ido comentando en el vídeo, creo que esta vez sí que es muy probable que Engie deje atrás sus ineficiencias históricas y mejore su rentabilidad igualándose a las demás empresas eléctricas europeas. Porque Engie tiene muchos activos, más que las demás eléctricas europeas, pero hasta ahora han estado mal gestionados. Por eso os decía al principio del vídeo que el principal problema de Engie, que es la baja rentabilidad, es a la vez su mayor atractivo. Porque parece que esta vez sí que es probable que solucione este tema y mejore mucho su rentabilidad, sus beneficios y sus dividendos. En Engie yo invertiría menos que en Iberdrola, por ejemplo, porque tiene este potencial que vemos, pero también es verdad que ahora mismo está peor gestionada y no es seguro que todo vaya a salir como os he contado en este vídeo. Pero sí me parece una inversión muy interesante para añadirla a la cartera. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.